país, con Eduardo Ferrero Cossa, exministro de Relaciones Exteriores, que nos acompaña ya en los estudios. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. A ver, ¿qué le ha parecido estas declaraciones de Gustavo Petro? Comentábamos hace unos días el tuit que emitió, pero hoy ha sido mucho más contundente en ese mensaje. Son lamentables, ¿no? Desafortunadas. Yo diría hasta que temerarias, ¿no? Porque primero dijo, ayer o antes de ayer, que el Perú había violado el protocolo de Janeiro del año 34. Eso pues no se puede decir con esa facilidad, que hemos violado un tratado. Y hoy lo ha reiterado. Y hoy día lo ha reiterado, ¿no? Y que hemos ocupado territorio que no es nuestro, lo dijo ayer. Y hoy día ha dicho que la isla de Chinería, que es hoy día llamado Distrito de Santa Rosa de Loreto, porque es un derecho peruano haberlo creado un distrito, era parte siempre del Perú, de la provincia de Mariscal Castilla, simplemente ahora lo crea esta parte como un distrito más para darle presupuesto y más medidas que faciliten el bienestar de la población de la isla, ¿no? Pero decir que en Chinería el Perú no tiene soberanía, que no tiene jurisdicción, cuando estamos con una isla totalmente poblada por peruanos, hay autoridades peruanas, escuela peruana, está la SUNAT, en fin, están todas las autoridades peruanas, es parte del territorio nacional, sin ninguna duda. Y en ese sentido la Cancillería hizo una buena declaración, un buen comunicado el día de ayer, ha sido ratificado nuevamente de manera muy positiva por el primer ministro en la tarde, y la Presidenta de la República ha declarado desde el Japón, con un mensaje breve, pero ha dicho lo fundamental, que no hay nada pendiente en el tema limítrofe entre Perú y Colombia. Es decir, no hay una controversia que quiere crear Colombia. Sin entrar en conflictos ni nada. No tiene sentido entrar en conflicto con un país amigo con el cual tenemos tantos intereses en común. Es cierto que esto lo viene diciendo Colombia, no los términos del presidente hoy día Petro, ¿no? Pero que hace tiempo que viene declarando, hace algunos años, el tema de la isla, porque la isla Chinería, una isla que es pequeña, además, la parte sur de la isla, por razones del movimiento de las aguas, son aguas pues, muy caudalosas. Exacto. Es el río quizás más caudaloso del mundo. Usted en Iquitos a veces no ve la otro día. Y así es. Entonces, como consecuencia del movimiento de aguas, razones geográficas que nosotros no controlamos, que parte de la naturaleza... El cambio climático y todo. El clima también influye, por supuesto. En la parte sur de la isla se desprendió una proyección donde estaba la población llamada Santa Rosa, los pobladores peruanos. Pero esa isla en su totalidad fue declarada, fijada como isla peruana, conforme al Tratado de Salomón Lozano del año 1922, que es un tratado de límites y de navegación fluvial, que se ejecuta mediante una comisión mixta de marcadores de límites, que en el año 29 hace un acta y señala estas islas que están de la línea que es el Talhue, la parte más profunda del río, a un lado son de Colombia, a otro lado son de Perú. Y menciona las islas, menciona 7 islas peruanas, otro tanto lo hizo de Colombia, varias islas colombianas, y la última que menciona expresamente es la isla Chinería. De acuerdo. O sea, eso ya fue así, ya se delimitó. Y esa la llamada Santa Rosa es parte. Aún cuando se había separado, ya era parte definitiva del territorio peruano, pero además por la naturaleza se ha unido nuevamente. Exacto, exactamente. Ahora es una sola isla. Y producto de esa naturaleza también es que Leticia, ¿no?, en la zona de Colombia, está perdiendo poco a poco acceso al río Amazonas. Y es algo que también lo mencionaba el día de hoy el presidente Gustavo Petro, que hablaba sobre los peligros de que Colombia pierda más territorios y que pierda acceso al río Amazonas. Sí, pero por eso no puede decir que Perú no es propietario, no tiene soberanía sobre su isla. De acuerdo, y eso tampoco es responsabilidad de los peruanos. Ninguna responsabilidad. Además, es muy peligroso que el presidente de Colombia diga que el Perú ha violado el tratado de 1922, porque es el tratado de límites. Y por ese tratado el Perú perdió una buena cantidad de territorio que es Leticia. Entonces, que no venga a decir que estamos violando el tratado. Quien lo está violando es el presidente Petro, que no quiere reconocer la soberanía peruana sobre esta isla que le fue asignada al Perú en el año 1929. ¿Esa podría ser la estrategia del país? O sea, decirle, nosotros no estamos violando nada. No hay que llegar nada. a tanto, pero que lo tenga en cuenta. Que lo tenga en cuenta porque la historia de Leticia es una historia compleja. Muchos peruanos no están de acuerdo con la entrega de Leticia, pero es un tratado y se cumple. Y se cumple, efectivamente. Existe el principio de pacta sunt servanda, el tratado obliga a las partes y es ser cumplido de buena fe. Y Colombia no puede hacer lo contrario
en gran medida hoy día la manera que lo ha hecho el presidente Petro por razones internas también, ¿no? Exactamente, y ese es el punto, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, las autoridades de manera unánime, derechas, izquierdas, en fin, todos han salido a decir y a condenar las declaraciones del presidente de Colombia, cosa que no está pasando en Colombia. Algunos integrantes del Ejecutivo sí lo han respaldado, como el ministro del Interior, pero desde el Parlamento hay diputados y senadores que están en contra. Vamos a escuchar a la senadora colombiana María Fernanda Cabal, que ha cuestionado las declaraciones de Petro y afirma que el tema de soberanía territorial es una cortina de humo. Eso es lo que dice. Generalmente, o siempre, se celebra ese día de la batalla de Boyacá, día de la independencia de Colombia, el nacimiento de nuestra nación, precisamente en el departamento de Boyacá. Pero resulta que el departamento de Boyacá está en paro, porque los campesinos, esmeralderos, carboneros, parameros, sienten que el gobierno nacional los está dejando en la ruina con sus políticas. Y Petro se había disfrazado de campesino, se había puesto ruana y los engañó para que votaran por él. Está bloqueado hoy el departamento. Adicionalmente, Petro tiene destruido el país. Necesita la excusa, como todos los tiranos, como lo hizo Chávez en su momento. Por eso se inventó que Perú estaba prácticamente invadiendo territorio colombiano, lo que es falso. Él sabe que es mentira, que son sedimentos. Lo que tenía que hacer Petro, que no hizo, era dragar, era construir espolones para que el cauce del río no siga desviándose. Pero no lo hizo y seguramente no lo va a hacer. Entonces todo este distractor y esta agresión contra el pueblo peruano no es nada más que eso, una cortina de humo. Esa es la explicación de esa senadora colombiana, que lo que dice hay graves y serios cuestionamientos y conflictos internos, y lo que hace Petro es desviar la atención, es decir, el enemigo está allá, por ejemplo, ¿no? O sea, fíjense, es Perú. Así es, efectivamente, mientras que en el Perú hay una unidad total de las fuerzas políticas, la sociedad civil, los empresarios, los trabajadores, todos estamos de acuerdo en que es territorio peruano, que la isla de Chinería es nuestra y que está equivocado el presidente Petro, como usted bien ha dicho. En Colombia están dudando muchos la posición de lo que ha dicho y la razón por la cual lo ha dicho de esta manera. Ajá. Tan violenta, tan enérgica y tan falsa. Incluso Petro en su mensaje del día de hoy ha despotricado contra la prensa por estar informando esto, ¿no? Por estar diciendo, oye, hay un acuerdo, lo hemos firmado entre ambos, y ha dicho que prácticamente los ha llamado a traidores por ir en contra de lo que él está diciendo, ¿no? Un avión de la Fuerza Aérea colombiana pasó por el cielo, por decir, el espacio aéreo, para ser más técnicos, encima de la isla, ¿no? Estamos viendo justamente las imágenes de lo que usted nos está contando. Bueno, no ha coincidido. Ahí está. ¿No? Pero el Perú tiene que mantener la calma, con firmeza. De un lado, ser muy firme, rechazar este intento, esta afirmación de que se está violando territorio colombiano con ese revés, y además, el que ha dicho Petro es increíble. Ha dicho que hay que aplicar el derecho internacional y no el derecho interno, porque hemos establecido un distrito. Quien está violando el derecho internacional es Petro, porque está violando el Tratado de Límites y de Navegación entre los dos países. Y esto, o sea, que un avión de la Fuerza Aérea colombiana ingrese al territorio nacional, ¿no es una violación a la soberanía aérea? De hecho, sí, habría que ver las normas específicas, ¿no? Porque a veces entre los países vecinos hay normas de facilitación aérea. Es un tema técnico. Yo no me atrevería a decir que ha sido una afrenta, pero sí, es una provocación. Por lo menos, y el Perú no debe perder la calma por el momento, lo estamos haciendo bien, rechazando esta posición y manteniendo una posición unida, ¿no? Porque además lo que comentaban algunos de los ciudadanos de este sector, que les era poco común, ¿no? Era bastante extraño ver sobrevolar un avión de la Fuerza Aérea colombiana, ¿no? Entonces, por eso es que lo graban, además. Claro, y como ha sido poco común, primera vez que celebran en Leticia el Día Nacional. Por ejemplo, ¿no? Pero ya sabemos por qué no podía ir a ahora lo que también hay que destacar es que en absoluto, perdón, se está poniendo en duda otro derecho, un derecho que sí es de los dos países, de la libre navegación en los ríos. O sea, a Colombia en absoluto el Perú le impide la libre navegación. Tiene toda libertad, plena navegación en la zona que es peruana y Perú en la zona que es colombiana. Entonces se cumple con la misión, cumple con su función, con su obligación de dar libertad de navegación. Pero de ahí
a pensar en ceder territorio es inaceptable. De acuerdo. ¿no? Y va contra el derecho internacional. Vamos a escuchar otro momento en el que el presidente colombiano propone llegar a un acuerdo tripartito. Por eso no es Perú el enemigo. Pero eso no significa que entonces, como antaño en el siglo XIX, como antaño en el siglo XX, como antaño en las 2 décadas pasadas, nos dediquemos a perder territorio. Nos vamos a una guerra, abandonamos el territorio para las mafias, para que subyuguen a sangre y fuego a la población, o llegamos a un acuerdo tripartito. Un acuerdo que tiene como corazón el Amazonas y la salvación de la selva amazónica. Y Petro no es hombre de guerra, aunque sabe de la guerra. Nosotros hablamos primero y es mejor hablar siempre una y otra vez, hasta que se agote la palabra. Bueno, ¿de qué va eso, canciller, ese acuerdo tripartito Bueno, que pone sobre la mesa? Ya, antes que eso, ha dicho que no hay que perder territorio. El que ha perdido territorio ha sido el Perú en el año 22 con la entrega de Leticia. Exacto, Leticia pertenecía al Por territorio supuesto, nacional. históricamente. Pero se cedió y hay que cumplir el tratado, que así lo dijo, no hay nada que hacer, es parte de la historia. Nosotros cumplimos los tratados. Pero que venga ahora a decir lo contrario, que no somos soberanos en nuestra isla, ¿verdad? Por el tratado, es absurdo. Pero yendo al comentario, no tiene sentido crear una comisión tripartita. Es un tema que está creando el señor Petro. Y en todo caso es un tema bilateral. Es cierto que es una frontera compartida, pero con Brasil no tenemos problemas. Con Tabatinga no hay problemas. En el Tabatinga y la isla Chinería, o día distrito de Santa Rosa, no hay ningún problema. Entonces no tiene por qué crear, en base a una ficción, una negociación que no debe existir, con la participación de otro Estado. Con Brasil no hay ningún problema en este momento de límites, está establecido desde hace mucho tiempo y no tiene por qué hacer esa propuesta que realmente simplemente busca confundir y tratar de crear un problema donde no existe. Totalmente, un tema ¿no? pendiente de territorio que no existe. Y por eso el Perú no podría aceptar ninguna participación de Brasil ni la mediación de ningún otro país. De acuerdo. Porque no hay problema pendiente. Porque sería aceptar que existe Así el problema, ¿no? No hay controversia pendiente. De acuerdo. Por más Ahora, que lo diga el señor Petro, y por eso el Perú actúa con firmeza, pero con calma. Porque de repente puede estar el señor Petro y habrá más sensatez en la comunidad bueno, es cierto, colombiana. Petro ya Ya lo ha está de dicho, salida. hemos escuchado a esta senadora lo que ha dicho. Es verdad, Es ¿no? clarísimo. Y además que este espacio que bien nos ha explicado hoy, Distrito de Santa Rosa, digamos, existe hace muchísimos Así años, es. han pasado tantos presidentes colombianos y nadie ha levantado una ceja al respecto, ¿no? Y ahora el señor Petro en su último año de gobierno, con bastantes conflictos, saca ese tema a flote. Definitivamente. Un territorio que además está habitado solo por peruanos. Sí. Con Eso es autoridades peruanas, con policía peruana. Pero que dicho sea de con paso, jurisdicción peruana que ahora está negando el señor Petro. porque dice además, ¿no? En un momento, no importa que hayan ciudadanos peruanos, aquí lo que se tiene que discutir es la soberanía. Eso hay que discutirlo. Pero Y en le este dice acá, caso no corresponde. No hay nada que discutir. Los Pero tratados nos amparan plenamente. Lo cierto es que él, en su mensaje también, acepta reunirse con Perú en la Comisión Mixta Permanente de la Frontera Colombo-Peruana para el mes de septiembre. Y eso está bien. El Perú lo ha propuesto. Él ha aceptado la propuesta peruana, inclusive se ha adelantado. Pero no para fijar o de revisar los límites. Hubo una comisión mixta demarcadora de límites que salió del tratado del 1922, el Salomón Lozano, que en el 29 fijó los límites. Y estableció que la isla Chinería, hoy día distrito de Santa Rosa, era peruana. Eso ya terminó. Además de ello, aparte de ello, en los tratados se dice que habrán comisiones técnicas para la materia de las buenas relaciones fronterizas. Y lo que existe es la comisión mixta de inspección, no dice demarcación, comisión mixta de inspección de la frontera peruano-ecuatoriana. Es para inspeccionar cómo está la situación, cómo está la libertad de navegación, ese tipo de cosas. Pero es una cuestión que sí es bueno que funcione para conversar y ver estos temas, pero no los temas de limitación que para el Perú son inaceptables. Si el gobierno peruano acepta sentarse en esa reunión, estaría aceptando implícitamente que hay un conflicto. No. Le pido por favor que me espere unos minutos para seguir desarrollando esa idea.
Hacemos una rápida pausa y regresamos, porque todavía tenemos varias consultas que hacer al tema. Muy bien, estamos de regreso, seguimos conversando con el ex canciller Eduardo Ferrero Cossa y le había dejado planteada la pregunta si es que el gobierno peruano se sienta con Colombia en esa comisión mixta que el presidente Petro ha dicho que va a participar. ¿Sería como aceptar que existe una disputa entre ambos países? No, en absoluto. La comisión fue creada por los dos países, pero con otra función, no con la finalidad de discutir los límites que ya están definidos. No fue creada con la finalidad de decir que no hay soberanía peruana sobre la isla Cinería, como tampoco teníamos para decir que en Leticia no hay soberanía de Colombia. Es un absurdo decir eso, obviamente. Está para revisar el desenvolvimiento de las relaciones bilaterales en la zona de frontera, donde pueden haber varios problemas, inclusive intereses compartidos. Intereses por los temas de narcotráfico, de minería ilegal, problemas de navegación, por ejemplo. En uno de los puntos del comunicado del señor Petro, cuarto o quinto punto, habla que hay un registro de embarcaciones en la isla, ¿no? En la isla Chinería, pero no sé si es verdad o es cierto. Es un detalle, esas cosas se pueden conversar. Ese tipo de cosas. ¿Quiénes si integran se afecta o no la comisión? solamente los dos países diplomáticos y con sus técnicos de ambos países. Y esto no tiene que ver este tema, tiene que resolverse, discutirse a nivel diplomático. Bueno, por eso lo sorprendente zanjado, ¿no? es que lo haya levantado políticamente de una manera tan seria y tan grave y tan falsa el presidente de Colombia, ¿no? Claro. Esa es la pena en dos países que tienen una buena relación de amistad, de vecindad y, como digo, con intereses compartidos. Claro, han habido problemas entre el presidente Petro, que no ha querido reconocer a la presidenta constitucional de Perú. Al margen de les guste o no a los peruanos, es un tema interno, la situación de la presidenta. Es la presidenta legítima, constitucional. Y no puede el señor Petro seguir diciendo que el señor Castillo es el presidente, que no hubo golpe de Estado, en fin. Entonces hay un problema previo que quizás ha contribuido a que use esa situación el señor Petro para levantar el tema de la isla Chinería sin ninguna razón valedera. Exacto, es Petro y es Boluarte, ¿no? Porque durante años Perú y Colombia han mantenido muy buenas relaciones y valgan verdades, Petro y Boluarte el próximo año estarán fuera. Así es, pero en este caso el gobierno peruano de la presidenta Boluarte ha actuado bien, está actuando bien, y también, por supuesto, la Cancillería peruana, ¿no? Vamos a escuchar justamente a la presidenta, si me permite, las declaraciones breves que ha ofrecido esta noche en Mensaje a la Nación desde Japón y regresamos para comentarlas. Decirles que mantengamos la calma y estemos unidos. Soberanía nacional que no está en conflicto, que no está como un tema pendiente de tratar de ninguna manera. Y así lo dice el tratado del año 1922 y su reconfirmación, por así llamar, con el protocolo de Río de Janeiro de 1934. Nuestra isla Chinería, con su capital Santa Rosa de Loreto, es jurisdicción peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte, con los hermanos colombianos. Tan es así que los hermanos que están en Leticia y sobre todo nuestros compatriotas que están en Santa Rosa de Loreto, así lo sienten. Bueno, por la mañana el canciller Elmer Schaller dijo que le había recomendado a la presidenta que no le responda al señor Petro, sino que este tema se resuelva por la vía diplomática. ¿Le parece oportuno, después de lo dicho por el mandatario colombiano, que la presidenta haya salido a dar ese mensaje? Todo esto es muy movido, se mueve rápidamente. Tengo entendido que eso lo dijo antes de que hubiera la presentación y el discurso del señor Petro. Sí, eso es Entonces, cierto, por la mañana. La forma tan violenta, tan temeraria con que Petro se ha pronunciado el día de hoy, reiterando que hemos violado el tratado, desconociendo la soberanía peruana en la isla, ¿no? Diciendo que no hay jurisdicción peruana en Chinería, ha cambiado un poco las condiciones, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en el nuevo contexto se justificaba que la presidenta dé un mensaje a la nación, especialmente estando fuera del país, ¿no? Pero está presente con su posición. Ha sido una posición calmada, ¿no? Cuestión de tonos, quizá puede ser un poco más firme, pero ha sido clarísima en lo fundamental, que la isla es
de soberanía peruana, jurisdicción peruana, y que no hay asunto pendiente de Exacto. límites con Colombia. Ese es el tema, es la posición principal central. Acá no hay controversia de límites, para el Perú no hay controversia. Sin embargo, Colombia no ha descartado llegar a tribunales internacionales Así es. como la Corte Internacional de La Haya. ¿Colombia podría exigir a No Perú puede. ir a La Haya? No puede. Es cierto que en el tratado lo que se dice es, si hay alguna discrepancia en el manejo de la situación, se debe recurrir a los medios diplomáticos o, no tengo la verdad exacta cómo lo dice, pero o a métodos judiciales o arreglos judiciales, no internacionales, algo genérico. Ok. Pero no dice ir a la Corte de La Haya. Y la Corte de La Haya, ¿cómo funciona? La Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, ¿cómo funciona? Resuelve conflictos entre estados que aceptan voluntariamente ir a la Corte. Si los estados no aceptan, no van a la jurisdicción de la Corte. Como nos pasó con Chile. No, vamos por partes. Pero además es la posibilidad de que las Cortes de antemano, previamente digan, yo, Perú, por ejemplo, acepto que en el futuro cualquier conflicto que tenga con otro Estado, que también acepte en el futuro la jurisdicción de la Corte, una controversia internacional, ahí sí estoy obligado a ir a la Corte, con el otro Estado que la acepte. Okay. ¿Qué pasa? Cuando el Perú demanda a Chile, el Perú hace uso del Tratado de Bogotá del año 48 de Solución Pacífica de Controversias, que dice que los países latinoamericanos que tengan conflictos pueden ir a la Corte Internacional de Justicia, en la medida que hayan aceptado la jurisdicción de la Corte. Colombia había aceptado la jurisdicción voluntaria, pero renunció a ella en el año 1912, cuando perdió un juicio ante la Corte de La Haya frente a Nicaragua, también por un tema de islas. Entonces, renunció a esa jurisdicción obligatoria y ahora es voluntaria. El Perú no podría ser demandado por Colombia ante la Corte si el Perú no la acepta. Y eso mismo lo provocó Colombia. También, ahora, Colombia sería muy pintoresco. Renuncia a la Corte por problema de límites marítimos y ahora quiere acudir a la Corte por un problema de límites fluviales. Es una contradicción, ¿no? Pero en resumen, no puede obligar al Perú. Y el Perú, yo creo que no tiene por qué ir a la Corte, porque para el Perú no hay controversia. Claro, claro. Y eso lo ha dejado zanjado también el gobierno, ¿no? Que no hay ningún tema que resolver en ese aspecto. El tema de límites. Entonces, digamos, ¿qué más podría hacer Colombia? Yo creo que Colombia debe de bajar el tono, entrar, ya dijo inclusive, hay cierta contradicción con Petro, porque en su misma presentación, su mismo comunicado, declaración que ha hecho hoy día, en la misma declaración dice, hemos aceptado la invitación del Perú para ir a la comisión de inspección, repito, solo de inspección mixta de inspección peruano-colombiano, o sea, eso es lo que es el camino a seguir, en el cual están de acuerdo ambos estados. Y espero que ahí se dialogue de manera amistosa, cada uno con sus posiciones, viendo los problemas técnicos que pueden haber, y sin levantar nuevamente el tono, ni crear una controversia que para el Perú no existe. Por eso el Perú no quiere levantar el tema, hay que bajarlo, desescalarlo, porque no tiene sentido crear un problema donde no existe el problema. Claro, y malograr una relación histórica, permanente, positiva, entre estos tres países. No olvidemos que, para terminar la idea, disculpe, simultáneamente ayer los comandantes generales de los ejércitos de Perú, Colombia, se han encontrado para ver cómo se enfrentan con problemas comunes, como el problema del narcotráfico, la minería ilegal. Al mismo tiempo que pasa eso, al día siguiente el presidente de Colombia sale de esta manera abrupta, ¿no? De manera con unas declaraciones que han sido innecesarias, inconvenientes y además inexactas. No han sido falsas, ¿no? Que las declaraciones de Gustavo Petro no deben malograr esa relación de hermandad, sobre todo que existe entre la población limítrofe, porque te mantienen muy buena relación. Muy buena relación, y si me permite, tenemos unas declaraciones de pobladores peruanos de Santa Rosa que se sienten profundamente peruanos. Escúchenlo. Que ahorita que se haga sentir la verdad de que me duele mucho de que quieran invadir mi país. Perú ya fue invadido muchos territorios. Colombia era hasta la Pedrera llegaba, ahorita nos quieren invadir seguido más. No, pues no permitimos eso. La verdad, yo soy peruano. Lloro por mi país. Gracias.
No, 100% somos peruanos, 100% somos peruanos. Pero mira, a ver, la vida nos lleva a unirnos. Tanto hacemos una vida en unión con Brasil y Colombia, y Perú también. Vivo hace 20 años aquí en esta isla y me siento tan peruano como el resto de mis compatriotas acá que vivimos hace muchos años haciendo patria en esta frontera. Esta isla nunca ha sido colombiana y que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se haya expresado de esa manera es porque no conoce la realidad de los peruanos que vivimos en esta frontera, olvidada por el gobierno, pero aún así estamos aquí haciendo patria. Bueno, me quedo con ese último mensaje, ¿no? Porque realmente este mensaje de Gustavo Petro ha puesto sobre todo en el mapa a Santa Rosa y por lo menos ha obligado a las autoridades nacionales a viajar a ese sector y que por lo menos, ojalá, si el Estado se pueda hacer presente con salud, educación y todo lo que hace falta que se cumpla, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Y además es muy valioso ver la reacción de la población peruana de esta misma isla, de Chinería, y del pueblo de Santa Rosa, de distrito de Santa Rosa. Todos te declaran, somos peruanos, y son peruanos que hay que recordar, hay que felicitar, hay que agradecer que tienen bien puesta la bandera nacional, ¿no? Y hay que darles pues el apoyo necesario. De acuerdo. Y buscando mejores formas de bienestar, no solamente en esta zona del país, en muchas zonas de las fronteras peruanas. Sin duda. No hay que descuidar las fronteras, son fronteras vivas, y ahí las poblaciones de las fronteras son grandes soldados que defienden pacíficamente a la patria. Muy bien, gracias por habernos acompañado esta noche. Estuvo con nosotros Eduardo Ferrero Costa, exministro de Relaciones Exteriores. Me voy a